Bienvenidos, bienvenidas, esto es Humus y Dragones, mi nombre es Repo y voy a estar presentando algunas herramientas, algunos suplementos para jugar en el modo solitario el juego Mörk Borg de Johan Nord y Felle Nilsson, editado en el 2019 por Free League Publishing. Un juego básicamente un USR, un juego muy orientado al dungeon crawling, a la exploración de mazmorras, básicamente a pegarse con cualquier bicho que se presente en un mundo que está a punto de morir. Lo que vamos a hacer básicamente es presentar unas serie de herramientas, entre ellas un pequeño suplemento de creación propia con reglas de la casa para posibilitar jugar solo, ¿sí? Jugar en soledad sin la necesidad de un Dungeon Master o de un DM. Vamos incluso a intentar probar o testear esas reglas haciendo una pequeña partida, una pequeña sesión, probablemente una pequeña mazmorra, para ver si sobrevivimos, para ver cómo nos va y sobre todo qué tal funcionan esas reglas. Para eso también vamos a utilizar algunas herramientas que están disponibles en internet, incluso herramientas fundamentales propias de Mörk Borg, de los creadores de Mörk Borg, que han incluido de libre acceso de manera gratuita para que todo el mundo pueda hacerse de ellas. En principio vamos a revisar a modo de introducción un poco este suplemento, ¿sí? Las cosas que trae. Está en construcción, todavía no está disponible para descarga, pero estimamos que en las próximas semanas, en breve, ya lo podremos colgar. Va a ser obviamente de descarga gratuita, ¿sí? Sin ninguna intención de lucro, simplemente para que se difunda el rol, para que se difunda de alguna forma este tipo de materiales editados básicamente con la licencia de terceros de Mörk Borg. Vamos a revisarlo muy brevemente, haciendo seguramente algunas acotaciones. ¿Sí? Esta sería la tapita que se va a ir viendo, ¿sí? Con algunas ilustraciones y tal. En esta primera página, en la retiración de tapa, podríamos decir, ¿sí? Se lee este mensaje, esta advertencia: lee esto antes de empezar o una maldición caerá sobre tu ciudad. Básicamente es una pequeña introducción, ¿sí? Donde aclara que este compendio de reglas, pequeño compendio de reglas, humilde podríamos decirlo, ¿sí? Porque realmente no es algo muy extenso ni muy complejo. Para usarlo es necesario que ya uno se haya leído el corebook, el libro básico de Mörk Borg, que ya sepa de alguna manera qué es lo que va a estar jugando, la creación de personajes, cómo funcionan las mecánicas y tal, ¿no? Asumido eso, se puede obviamente incluir esta serie de reglas para llevar el juego en solitario y de alguna forma no necesitar un DM, un Dungeon Master. Tiene una aclaración sobre lo que serían las referencias que se van a incluir en el suplemento. Obviamente son referencias a ese libro básico. Por eso es importante tenerlo. También agregamos un dato que está bueno, que no necesariamente toda la gente sabe. Es que Felle Nilsson y Johan Nord sacaron hace un par de años, un año y pico, una edición básica del Corebook, que es una edición que se llama Barry Bones Edition. Son todas las reglas, es el texto, si no me equivoco, es exactamente el mismo del Corebook,
pero es con un diseño completamente despojado, muy amigable con la impresión, es todo blanco y negro básicamente, pero tiene en modo texto todas las reglas, como dije, lo que sería el lore del juego, diferentes tablas, exactamente lo mismo que se encuentra en el libro comercial, lo pueden encontrar en esa versión gratuita y despojada llamada Battleborns Edition. Está en la propia página de Morborg, morborg.com, para su descarga gratuita. Así que ya con eso asumido, ya con las reglas leídas, ya sabiendo de alguna forma jugar el juego o dirigir el juego, uno podría acceder tranquilamente a sumarle estas 3 o 4 reglas para probar, quien dice, algún tipo de aventura, alguna mazmorra, alguna misión, algún personaje, simplemente agregando, sumándose 2 o 3 de estas ideas. Básicamente, sí, este libro está editado con la licencia de terceros que permite Morborg, sí, básicamente editar cualquier tipo de contenido, sí, citándolos y tal, ¿no? Y no está mal aclarar que varias de estas reglas están inspiradas en el juego Iron Sword de Swan Tonkin y por tanto quien suscribe, ¿sí? Quien les habla, ¿sí? Quien ha diagramado o creado este compendio, no pretende ningún crédito y cede cualquier beneficio futuro a las almas solitarias que vagan por las tierras estériles de este mundo muerto. Dicho esto, ¿sí? Animamos a continuar, a seguir y a ver de qué se trata básicamente este compendio de reglas o este suplemento de reglas. Lo más importante, creo yo, ¿sí? Como cualquier juego que se pretenda narrar en solitario, es plantar una base de reglas que impliquen seguramente tiradas de dados y que nos den una mínima estructura para salir de ciertos embretes y que el juego avance. El rol en solitario supone que uno obviamente va a hacer un trabajo quizás extra en cuanto a pensar las situaciones, el entorno o lo que fuese que se presente quizás de una manera más sacrificada, ¿sí? No tanto dependiendo, como digo, de un DM, que ahí ya más o menos tiene el mundo ideado y pensado y repensado, sino que uno es el que de alguna forma va teniendo que hacer avanzar la narrativa, haciendo avanzar a ese personaje y obviamente encargándose también de esa titánica tarea de los DMs, que es representar todo aquello que nos rodea, tanto lo que se mueve como lo que está inerte, ¿no? Los NPCs, ¿sí? Las criaturas, el entorno y tal. Esto es un trabajo que en el rol en solitario lo tiene que hacer uno mismo y claramente eso muchas veces genera ciertas incomodidades o ciertos callejones sin salidas y tal. Las pequeñas reglas vienen a intentar ayudar o a resolver esta situación. En principio, ¿cómo funcionaría? Tenemos, creo yo, en este suplemento 2 conceptos o 2 reglas claves que le van a dar un plus, ¿sí? al juego, como sería con un grupo, con un DM y tal, ¿sí? En principio es el concepto de agrega o suma el concepto de movimiento, muy común en los juegos PBTA, Power by Apocalypse. Es un concepto que nace de alguna manera de ese sistema. Podríamos decir que movimiento es todo aquello que vos podés hacer, que tu personaje puede hacer dentro de la ficción, todo aquello que desees experimentar de alguna manera. En este caso, ¿sí? Lo que hacemos con esos movimientos es dividirlos en 3.
¿sí? Fragmentarlos de alguna manera. Y en Morborg se aplicaría de la siguiente forma. Cada vez que vos realizás una acción fuera del combate, esto hace falta aclararlo, que requiera una prueba de dificultad, el DR que se llama en Morborg, pero podría ser para quienes vengan de otros sistemas de 20 como Dungeons and Dragons y tal. Podría ser la CD o clase de dificultad, es básicamente la dificultad para hacer algo. En este caso utilizaríamos una fórmula basada en 3 tipos de movimientos, ¿sí? El movimiento preciso, el movimiento débil y el movimiento fallido o fallo directamente. ¿Cómo funciona? Básicamente tiramos un dado de 20, ¿sí? Dos dados de 20, en este caso, ¿sí? 2 dados de 20 o el mismo dado 2 veces, y vemos la siguiente fórmula. Si ambos dados igualan o superan el ADR, se trata de un movimiento preciso, o sea que lográs lo que te propones e incluso a decisión personal o según la situación podría pasar algo realmente beneficioso. No solo lográs lo que haces, sino que además pasa algo que te termina beneficiando aún más. Si solo uno de esos 2 dados de 20 iguala o supera la DR, se trata entonces de un movimiento débil. Básicamente tenés éxito en lo que te propusiste hacer, pero no sale tan bien como esperabas, o incluso podría complicarse inesperadamente y devenir en una nueva prueba o una nueva situación complicada para vos, para tu personaje. Y obviamente si ambos dados fallan, o sea, no igualan ni superan esa dificultad, entonces significa que todo está perdido, fallás, no conseguís lo que decías y algo negativo, incluso ocasionalmente catastrófico, podría suceder en su lugar. Vamos a simplemente probarlo y de paso comentamos un poquito la primera herramienta. Si esto es Alchemy RPG. De estos BTT, Virtual Tabletop, como les quieran decir, mesas virtuales para jugar rol, que tiene ya incluido algunas herramientas que nos facilitan el juego. Es bueno decirles que Alchemy RPG, con la cuenta completamente gratuita como tengo yo, ya posibilita o ya te da los compendios básicos de algunos juegos. Entre ellos está incluido ese Barebone Editions que le decía al comienzo, o sea que tienen ya incluidas algunas reglas básicas, ¿sí? Algunas herramientas básicas de Morborg. E incluso algo, que a mí me agrada bastante, es que le ponen acá la tipografía, algunos detalles o algunas cositas con la estética de alguna forma o imitando la estética del propio juego. Nada, detalles, ¿no? Pero viene sí con algunas herramientas, ya con algunas tablas para tirar dados ya prediseñadas, con algunas opciones ya de equipamiento, bueno, para armar personajes y tal. Bien, básicamente tiramos entonces los 2 dados de 20, como dijimos, ¿sí? Vamos a hacer esto así para ver cómo nos funciona. Muy bien, suponiendo que la DR era 12, que en Morborg es la media, vamos a decir, en mi caso esto sería considerado un movimiento débil, o sea, logro lo que quiero, pero algo se complica o algo termina saliendo mal, o lo que quiero hacer simplemente no lo puedo hacer del todo o no lo completo del todo. Como verán, se tiran los 2 dados de 20, uno es 10, el otro es 12. Básicamente el único que superó es el segundo. Me fijo en la fórmula y lo que sucede es que concreté un movimiento débil.
muy sencillo. ¿Para qué sirve esto? Para ponerle un poco más de drama, para ponerle un poco más de tensión a las situaciones y que no sea simplemente ir superando las pruebas y tal, ya que cuando uno se enfrenta a este mundo moribundo en soledad, uno comprende o es de sentido común que las cosas serían obviamente un poco más difíciles, un poco más complicadas. ¿Y qué tiene esto de interesante también? O sea, que es el concepto de movimientos en los juegos PBTA, que lo que hace es que la narrativa se vuelva fluida en cuanto a siempre, es muy probable, digamos, no siempre, pero sí es muy probable que siempre pasen cosas, se anuden cosas, se encadenen situaciones que pueden empezar de algo pequeño y puedan terminar realmente en un caos muy grande, en un verdadero apocalipsis, ¿no? Con una acción muy sencilla. Lo que hace que la narrativa avance, la tensión siempre avance, hasta que, bueno, por un buen camino o un mal camino, la cuestión se termina decidiendo, la cuestión se termina concretando. Básicamente, seguimos un poquito para no demorar tanto y lo que se pregunta aquí nuestro amable lector es si esto funciona igual en el combate o si se pueden usar, por ejemplo, para estas tiradas las reglas de presagio que vienen ya como regla opcional en el core book. Básicamente la respuesta es que no es para combate, el combate se resuelve tal cual el sistema de Morborg. Bien, básicamente uno ataca, resuelve el ataque y cuando las criaturas intentan atacarlo a uno, ¿sí? Uno se defiende, ¿sí? Eso es algo interesante en el sistema de Morborg, que el DM básicamente no tira dados, sino que es el propio jugador que se defiende de esa criatura y tal. Bien, los presagios sí se pueden utilizar. En este caso, ya que uno podría gastar un presagio para tirar los 2 dados, ¿sí? Con esa regla de reroleo, o para tirar uno de los dados, suponiendo que yo saqué ese 10 y no me convence, no quiero que sea esto realmente un movimiento débil, podría gastar un presagio y volver a rolear solo ese dado. Bien, vamos a hacerlo inclusive para ver si esto funciona de alguna manera. Y no funciona, mi movimiento es débil y además me gasté un presagio, ¿sí? Lo cual me pone de muy mal humor. Bien, avanzamos. Y aquí viene como la segunda regla que quizás sea la más importante para sentar las bases del rol en solitario, que es la regla de... nosotros acá le ponemos las tablas del destino, pero son las reglas del oráculo. Básicamente, ¿qué pasa? ¿Quién me dice a mí cómo es ese mundo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Sí? Básicamente, ¿quién es mi DM si solo estoy frente a mi libro, a mi suplemento o a mi aventura, ¿verdad? Para responder esto, como bien decimos, tenemos que insertar este concepto de oráculo que se han utilizado ya en muchos juegos, ¿sí? A ver, el modo trancos, en el anillo único, o esta regla o este concepto del oráculo en Ironsworld. Básicamente no es otra cosa que ese conjunto de fuerzas inexplicables actuando frente a nuestros ojos, frente a nuestras narices. ¿Qué creamos acá? Es una especie de tabla del destino, le decimos, que funciona de manera muy sencilla, ¿sí? Tiene varias opciones, vamos a ir directamente ahí, ¿sí? Y después, en todo caso, volvemos a esta página. Estas serían la tablita, lo que se llama tabla del destino. Y dice, pregunta al oráculo, cuando busque dar respuesta a una incógnita, descubrir detalles del mundo que te rodea, determinar cómo reaccionan otros personajes o desencadenar eventos o todo tipo de encuentros aleatorios a lo largo de un viaje, por ejemplo. Y planteamos un par de opciones, ¿sí?
Una sería como elige tu propia aventura, o sea, a ver, ¿crees que esto se puede hacer o que hay determinada cosa en la habitación? Sí, algo que pueda ser obvio para el personaje o incluso algo que se pueda hacer interesante para la historia. Bueno, a ver, estamos jugando, estamos divirtiéndonos, sí, al no ser que sea algo que rompería la lógica de la historia o le daría, a ver, un poder desmesurado al personaje, bueno, a ver, uno puede interpretar esta regla como quiera, pero claro, como siempre le digo a mis jugadores, bueno, ustedes pueden intervenir en la narrativa, es necesario que creen el mundo junto con los demás en la mesa, pero bueno, nada, no me van a decir que por esa idea o por esa regla encuentran de repente debajo de la cama una espada mágica +3 y bueno, y nada, y la regla lo dice, entonces lo pueden hacer. Bueno, nada, que tenga cierta lógica o cierto arraigo en la historia que van contando y que quieren vivir y tal. Incluso, a ver, está demostrado que si uno se pone trabas, se pone obstáculos, la historia se vuelve más interesante que si uno se deja las cosas ahí fáciles y a mano y tal, ¿no? De eso se trata un poco, en todo caso, el rol o por lo menos mi interpretación. Esa sería como la primera opción, elegir en determinados casos, avanzar, que la historia avance, ¿sí? Y que haya lo que tenga que haber, lo que creamos más oportuno que tiene que haber, a ver si entro a una sala y bueno, nada, veo una puerta y eso me va a permitir seguir avanzando. Otra opción es sencilla, ¿sí? Muy sencilla de recordar, muy fácil, pero tal vez arriesgada, que es el modo de 6, por sí o por no, 50 y 50 de probabilidades. Básicamente tengo una pregunta, a ver, podría ser, tomando ese ejemplo, ¿hay una puerta en este lugar? ¿Hay una puerta de salida en este lugar? Y para responderlo, si lo quiero determinar, lo quiero dejar así, al azar, porque eso me da cierto vértigo y de alguna forma le pone ese sabor de desafío a la cuestión. Bien, podría tirar, en este caso, un dado de 6 y como bien dice, si el resultado es 1, 2 o 3, la respuesta es no. Eso que preguntas no está, o eso que querés descifrar es no. Y con un 4, 5, 6 la respuesta es sí, básicamente. Bien. Eso digo es arriesgado porque es un 50 y 50, uno básicamente lo deja a la mera cuestión azarosa y chao. Luego está el por sí o por no, modo de 20, que ya incluye de alguna forma la idea de qué tan probable es para el personaje que eso esté sucediendo, o que eso pueda suceder, o que eso pueda aparecer. Para no enroscarnos en la cuestión de numerología y de probabilidades y tal, funciona de la siguiente manera muy fácil. Uno asume qué tan probable es aquello que se pregunta, elige en esa tabla si todo indicaría que sí. O sea, la verdad que según la situación, que haya un enemigo, un monstruo detrás de esa puerta, realmente es muy probable porque pasos atrás vine escuchando ruidos, sonidos guturales, una cadena que se arrastraba. O sea que es muy probable que haya una criatura ahí. Sin embargo, tengo mis dudas y quiero cerciorarme, quiero saber si entiendo realmente qué es lo que hay ahí, o, perdón, que hay algo ahí, ¿no? Entonces yo diría que todo indicaría que sí, todo indicaría que hay algo detrás de esa puerta. En este caso, tiraría un dado de 20. Si saco de 1 a 18, o sea, con un 90% de probabilidades, es que sí, porque yo estoy entendiendo de que sí. Pero bueno, nada, quiero saber, tal vez es no, tal vez ese pequeño 10%, tal vez el giro del destino me diga que no, que solo era producto de mi imaginación. Ahí vemos entonces un ejemplo muy simple de lo que sería este oráculo, ¿no? O sea, yo no tengo la última palabra porque si no
yo estaría de alguna forma narrando un cuento, mi propia historia, y ya estaría escrito y no habría ningún giro, no habría ninguna sorpresa, no habría nada lúdico de alguna forma que me esperara detrás de esa puerta o de ese pasillo. Y sigue con la misma lógica en cuanto a, hay chances, o sea, la verdad que hay chances de que haya un monstruo, un bicho ahí atrás, pero no lo sé muy bien, si se hace otra tirada, o sea, con menos probabilidades. Tengo serias dudas, ¿sí? De que haya, porque la verdad que no escuché nada. Me pareció en un momento un susurro o algo, tengo serias dudas, o sea, yo determino que tengo serias dudas en que eso pase. O ya directamente sería muy raro. Este lugar está completamente deshabitado, yo no escuché nada, no se huele nada, así que sería muy raro que haya algo detrás de esa puerta. Y en esos casos yo lo que estoy designando es qué tan probable es para mí, para mi personaje, que esto que pregunto sea así. Y voy con un ejemplo mucho más claro que incluimos acá, que es así. Ves que el golpe del mayal va directo a tu cara, pero en el último momento lo detenés con tu espada. Uno preguntaría, bueno, ¿se me cae la espada? Porque el golpe realmente lo siento fuerte. Entonces me fijo en la tabla y digo, bueno, para mí hay chances. La verdad que yo quiero ver, porque para mí hay chances. El golpe realmente lo sentí, tenía mi espada con una mano. Bien, vamos a tirar. Entonces significa que la respuesta es sí, si saco de 1 a 14, porque dije que hay chances de que eso suceda. Veamos, tiramos el dado de 20. Muy bien, 14. Eso significa que sí, que la espada se me cae finalmente. La espada va a dar contra el piso, resbala de mi mano y se pierde en un rincón de la habitación. Pero vamos a suponer, no voy a tirar esta vez, vamos a suponer que en realidad leí mal, porque acá la tipografía es media pequeña, yo soy medio chicato y tal, y en realidad era un 15. O sea, me fijo en la tabla, de 1 a 14 era sí, de 15 a 20 era no. Entonces es un no. La espada no cae, pero tu mano siente el impacto. Te ves obligado a soltar el escudo y sostener el arma con ambas manos. ¿Qué es esto? Básicamente es una mecánica muy sencilla, ¿sí? Donde uno va dejando determinar a ese oráculo, a esas tablas del destino, ciertas cosas que desea preguntar, ciertas cosas que desea ver o indagar y tal, y para no tenerlas ya, por decirlo de alguna forma, prediseñadas, para no tenerlas ya todas armadas y simplemente seguir un guión lineal, ¿sí? O un railroad, o sea, unas vías por donde uno va a terminar jugando algo que ya escribió de antemano. Es como la manera de masterearse a sí mismo, dirigirse a sí mismo. Esto se puede resolver de muchas otras formas. Estas son como 3 ideas, ¿sí? Simplemente se pueden tirar diferentes dados, asignarles un peso, podríamos decirle, o una probabilidad, y básicamente resolver si es sí o si es no. Lo importante es obviamente respetarlo y no que, bueno, no, saqué un 1 y un 3, recién era sí y ahora es no porque me conviene que sea no. Bueno, para hacer eso directamente elegimos nuestra propia aventura, seguimos adelante y chao. ¿Sí? Estas son simplemente ideas y obviamente son... Cualquiera podría modificarlas, mejorarlas seguramente y ojalá nos la compartan para que podamos utilizarlas. Bien, seguido esto, tenemos más ejemplos de cómo funcionaría ese tema de las tablas del destino, del oráculo, pero ahora puestas en la creación de una arquitectura infernal. Vamos a decirlo así, como Morborg es un juego muy orientado al Dungeon Crawler, a la exploración de mazmorras, a enfrentarse con diferentes criaturas una y otra vez en este modo de salas o de mazmorra. Entonces acá tenemos como
como unas pequeñas tablas para ir determinando qué es lo que nos aparece, e incluso podríamos decir qué formas tiene, a ver, podríamos hacer muchas más tablas, mucho más detalladas. Esta es como un principio, una base para ir determinando esta estructura, ¿no? Vamos a probarla. Esta es una tabla para moldear los pasillos y habitaciones de tu propia tumba, así dice la arquitectura infernal, ¿sí? Y lo voy a ir haciendo simplemente como ejercicio para que se vea cómo funciona o cómo podría funcionar. Bien, entonces tiro en principio en la estructura. Vamos a suponer que mi personaje, ¿sí? Vamos a usar un personaje que se llama Sidious, ¿sí? Sidious encuentra una puerta media arrumbada, la patea simplemente porque está escapando de enormes sabuesos y se mete, salta hacia adentro de esa habitación lúgubre, de esa habitación oscura, sin más remedio. Vamos a ver qué es esa habitación oscura o qué es esa estructura, ¿sí? ¿Qué nos encontramos detrás de esa puerta? Vamos a hacer la tirada del dado de 12. Es un solo dado, bien, y me fijo en la tabla. Básicamente es un pozo. Lo que caigo es en un enorme pozo. Bien, inmediatamente, ese pozo, ¿cómo es? ¿Qué condiciones tiene? Voy a la siguiente tabla, veamos otro de 12. Bien. Es un pozo, podría elegir, ¿sí? Acá hay una lógica también por una cuestión narrativa donde, bueno, no estar atado solo a una opción, sino que podría elegir si es un pozo maldito o un pozo iluminado. Y vamos a hacerla un poco fácil. Vamos a poner que es un pozo iluminado. Caigo directamente en un pozo, en un enorme cráter, ¿sí? Detrás de esa puerta, un enorme cráter, las paredes semiderrumbadas. Sin embargo, hay, ¿sí? En un pilar, vamos a decir, a medio derrumbe, ¿sí? O a punto del derrumbe, ¿sí? Hay un portaantorchas y una antorcha encendida. El lugar está iluminado, está tenue, podríamos decir, sí, tranquilamente. Veo mis manos, veo que he caído en un pozo. No es un pozo muy hondo, pero sí es un pozo ancho, ¿sí? Tiene un diámetro realmente enorme. Tiene a su alrededor lo que parecía ser una antigua habitación, como si algo hubiese caído, ¿sí? Hubiese aplastado la antigua estructura y hubiese dejado un cráter en la tierra de apenas unos metro y medio, 2 metros y medio de profundidad, no mucho más. Más allá de este enorme pozo, de este enorme cráter, veo que la estructura sigue, o sea, el edificio sigue. Es como si una habitación hubiese sido golpeada por un enorme puño, el puño de un enorme gigante, o por qué no, una enorme roca, un enorme meteorito. Veamos entonces, más allá del cráter, ¿sí? Podríamos pensar en dos cosas. Directamente, si quisiéramos avanzar en la historia, y este cráter la verdad que no nos interesó tanto, sino más bien como una especie de sala inicial, o a ver, simplemente para resolver esa persecución, o que nos servían esos sabuesos y poner a salvo a nuestro personaje. Muy bien, ya estuvo bien, y podría avanzar y ver si hay algún tipo de salida, alguna puerta, algún tipo de túnel y tal, ¿no? O directamente podría resolver, a ver qué hay dentro de esa sala, de ese cráter iluminado, de ese pozo iluminado. Vamos a seguir entonces con el contenido. Vamos a tirar otro dado de 12. Muy bien, lo que encuentro adentro es una criatura. Una criatura está agazapada justo en el borde frente a mí, a unos escasos 3-4 metros, no mucho más. Está agazapada, casi entre las sombras, mimetizándose con la tierra y las piedras, oculta.
lo llego a ver simplemente porque esa antorcha, todavía viva, todavía ardiente, ¿sí? Le ilumina su contorno. Pero no veo bien. ¿Qué es esa, qué es esa criatura? Vamos a tirar... perdón, eso no iba. Vamos a tirar acá. Ok. Vamos a tirar en criaturas, ya que apareció una. Y lo que veo es, claro, un merodeador. Un merodeador. Estas criaturas, ¿sí? que están en la lista hacen referencia directamente a 12 criaturas, incluidas en el corebook, incluidas en el libro básico. Así que podríamos directamente abrir el libro, buscar la página que dice allí, ¿sí? La tengo por acá, y buscar de qué se trata esta criatura, difícil de pronunciar para mí, con una pequeña ilustración y también con sus stats, una especie de pequeña historia y tal, ¿sí? A ver si llego a mostrarla por acá. Bien, ya que se ve, ese es el merodeador. Parece un humano, ¿sí? Una especie de clérigo o algo por el estilo, ¿sí? Un vagabundo, podría ser cualquier cosa. Básicamente dice una especie de ladrón sin ley que no sirve para nada. Son desterrados de la civilización, con pocos recursos y pocos aliados, y una decencia muy, muy básica. Sobre todo, buscan retribución y monedas. Yo podría determinar si me ataca inmediatamente, si la criatura es hostil frente a mí, me vio entrar y estaba simplemente esperando la oportunidad para acuchillarme el cuello y quitarme lo poco que tengo. Vamos a ver. Debajo pueden ver que cada tabla sí tiene ahí una opción o una pregunta opcional que yo podría hacer, pero podría hacer cualquier otra, ¿no? Digo, ¿me ataca inmediatamente? Bueno, veamos. Tiro un dado de 12. Muy bien, sí. Como ven, sí, como mi intención es que la aventura avance, o sea que lo que estoy preguntando de alguna forma tenga ciertas chances, sí, de 1 a 9 es sí, y de 10 a 12 simplemente no. ¿Sí? Hay muchas probabilidades de que me ataque inmediatamente. Bien, entonces me ataca inmediatamente. En ese caso, según las reglas de Morborg, yo debería directamente ya comenzar un combate. Si me ataca inmediatamente, se supone que me sorprende o algo por el estilo, gana la iniciativa. Y debería ya utilizar las reglas básicas de Morborg para el combate, que no es otra cosa que defenderme, intentar que la criatura no me pegue y tal, ¿sí? Eso se hace con las tiradas de agilidad, ¿sí? Que en Morborg sería la defensa, y vamos a hacerla simplemente para probar, y nada más, ¿sí? Usamos la agilidad. Muy bien, ¿sí? Sidious se defiende con completa rapidez, ¿sí? Y ya lo ve venir, ve que el tipo se le tira encima, probablemente esté un poco, veamos, debilitado. Acá tiene en el libro básico, la criatura tiene incluso ciertos rasgos que podríamos tirar y ver si es, por ejemplo, perezoso, mentiroso, traidor, ver el tipo de merodeador que nos toca, ¿no? Como para darle un poco de versatilidad a las criaturas, que no sea siempre de la misma manera. ¿Sí? En el mismo dungeon nos podría tocar un merodeador perezoso que está tirado, debilitado, ¿sí? Que está herido inclusive, o uno totalmente sagaz que nos espera en la sombra y nos asesina sin piedad. Vamos a suponer que esa criatura la matamos, no voy a emular el combate en este momento, y directamente pasamos a ver
si tiene algo, si tiene algún objeto y tal. Para esto podríamos usar dos reglas. Una regla muy buena que está dentro del corebook, que es básicamente hurgar o saquear cadáveres, o en el caso de observar la sala o ver lo que hay en ese cráter, si hay algo más, si el tipo este estaba haciendo algo, tenía algo, podría directamente tirar en la tabla de objetos útiles o casi útiles y ver qué pasa. Vamos a hacer las dos cosas. Primero voy a tirar ese dado de 12 y básicamente lo que tiene encima, o lo que estaba allí encanutando, lo que estaba guardando para sí o protegiendo, ¿por qué no? Era un saco con comida rancia, un saco con comida completamente podrida, pero bueno, nada, estamos en un mundo que está completamente desolado. La guardaré porque uno no sabe en qué momento podría comenzar a morir de hambre y deshidratación. Y me guardo simplemente la bolsa así con comida podrida, por más de que huela tremendamente mal. Bien, tiene algunas preguntas opcionales. Obviamente podrían haber aparecido personajes no jugador, sí. Incluso podría yo tirar en una tabla para ver si hay un giro en ese personaje no jugador. Vamos a suponer que había un herrero allí haciendo algo, no sabemos qué, pero de repente tiro en la siguiente tabla y no es un herrero, sino que lo que es un demonio. Y podría comenzar un combate y tal. No, son diferentes tablas, o sea, en esta lógica muy OSR, para determinar qué es lo que nos va sucediendo, qué es lo que nos va pasando y no mucho más. Acá hay una pequeña opción, ¿sí? Que es tirar presencia. De R18, o sea, casi imposible podríamos decir, pero para encontrar algún tipo de puerta secreta o algún tipo de portal interdimensional, bien, lo que nos dé la imaginación. ¿Qué sucede entonces con el tema de la arquitectura, que es lo que lo que estábamos pensando? ¿Sí? En varias opciones o en cualquier momento uno podría utilizar esa misma lógica del oráculo para preguntar si hay una puerta, si uno puede seguir avanzando y de alguna forma ir construyendo esa dungeon, podríamos decir, habitación a habitación. Bien, entonces uno podría encontrar de manera aleatoria las diferentes estructuras, las diferentes condiciones de ese lugar, el contenido obviamente, y generar de alguna forma aleatoria un pequeño dungeon, una pequeña mazmorra para transitar y donde el jugador, la aventura del personaje se desarrolle. Bien. Por eso es importante preguntar si hay puertas, a ver de qué forma son, si hay escaleras arriba, escaleras abajo. Más o menos todo eso está incluido en esta pequeña sección de arquitectura. No obstante, hay una segunda opción, podríamos decir, que es generar de manera también aleatoria ya toda una mazmorra, ¿sí? Poniéndole un nombre, bien, tirando en este caso un dado de 12 dos veces, podemos probarlo. Vamos a tirar, ahí estamos, dos dados de 12, que en este caso se llamaría la tumba del esclavo. Eso es lo que nos dice la tabla de nombres. Podríamos ver el estado tirando un dado de 6, o sea, en qué estado está. Está básicamente inactivo, ¿sí? O sea, está inactivo, está o sea, en desuso, porque tiramos un dado de 4. Está inactivo porque todo terminó en desastre. O sea, ya tenemos que se llama la tumba del esclavo. Probablemente algún tipo de celda, de mazmorra donde tenían aquí gente esclavizada, donde apresaban esclavos según las órdenes del rey Fatmu IX, y todo terminó en un gran motín, en un gran desastre. Terminaron prácticamente todos muertos. Se dice incluso que uno de esos esclavos asesinó a todos y escapó. Bien.
eso podría ser tranquilamente ya el lore de nuestra pequeña mazmorra, este lugar que vamos a visitar. Bueno, ¿hay algún peligro inminente, algo que se conozca, algún rumor o algo que yo vea apenas entro que pueda estar pasando? Podría tirar un dado de 10 y también determinarlo allí. Bien, sí, prácticamente se dice que hay un rumor de que en algunos pasillos de esa lúgubre mazmorra los sentidos se alteran, se distorsionan completamente, llegando a escuchar los gritos de esos antiguos esclavos teniendo las peores pesadillas mientras dormían. Bien, ya como incluyendo de alguna manera alguna cuestión ya mecánica que podríamos tener que superar en ciertos momentos cuando nos traslademos por la mazmorra, la exploremos. Y ya en modo avanzado, o sea, podríamos ir avanzando, utilizando incluso en manera combinada la creación de sala por sala y en algún momento, por ejemplo, determinar quién o qué cosa está habitando ahora este lugar, ¿sí? Podríamos saberlo de antemano y venir a buscarlo, o podríamos en algún momento sorprendernos. Tiramos un dado de 12 y vemos que lo que aparece allí son armaduras animadas que luchan contra goblins. Esto podríamos, como digo, saberlo de antemano y entonces venir a ver qué pasa, por qué esas armaduras pelean contra los goblins. Sí, podríamos defender a los goblins, podríamos generar algún tipo de semilla de aventura con eso, o simplemente, como digo, tirarlo en algún momento determinado que digamos, bueno, hasta acá quiero ver a ver qué es lo que lo habita, qué es la parte importante, vamos a decirlo, de esta mazmorra, y tenemos de alguna forma esa tabla para hacerlo. ¿Hay algún rasgo distintivo, algo que distinga este lugar, que de alguna forma lo diferencie de otras mazmorras? Veamos. Es un 6. Básicamente, sí, hay un interés en este lugar. Por eso he venido. Porque hay restos óseos del engendro del basilisco. Una criatura mítica, una criatura, ¿sí?, que me ha encomendado encontrar estos restos. Con una recompensa que no puedo más que babear a la hora de pensar. Bien, podríamos incluir un rasgo de nuestra mazmorra, algo que haya ahí que sea muy distinto a cualquier otro sitio. Y después diferentes salas de muestra, ¿sí? Podríamos ver ya determinados lugares, salas enteras que tengan diferentes condiciones, ¿no? Como por ejemplo una habitación completamente llena de sangre que induce al vómito, o estantes con literatura oscura. Bueno, diferentes opciones que van sumando a esa estructura o ese armado de mazmorra para ir recorriendo. Bien, por último tenemos, sí, no menos importante, lo que sería como semillas de aventuras, ¿sí? Un dado de 100, y podríamos determinar como opción qué es lo que venimos a hacer o qué es lo que nos interesa hacer en este lugar, o cuál sería el inicio de una misión, de una aventura y tal, ¿no? ¿Sí? Tirando un dado de 100 podríamos ya incluir cualquier tipo de gancho, cualquier tipo de semilla aventura para nuestro personaje en modo solitario. Bien, como para terminar, hay una especie de guía de inicio, como una serie de pasos como para preparar todo, preparar la sesión para empezar a esa aventura, ese mazmorreo o eso que fuésemos a hacer. Básicamente los primeros puntos están ligados al core book, al libro básico, que son determinar cuánto va a durar tu mundo con el calendario de Nechubel, si tu mundo básicamente va a durar más de un día, o sea,
tenés pensado o hacer una ascensión larga donde pasen diferentes días o incluso seguir una aventura de varias sesiones, sí estaría bueno incluir la regla de miserias, básicamente tirar en el calendario y ver qué pasa. ¿Sí? Acá en Alchemy ya lo tenemos asignado a una tabla, o sea que podríamos tirar directamente y ver qué pasa. Básicamente este es el 2.6, ¿sí? Lo tenemos acá. Dentro del calendario de Nechubel determinamos cosas que van a pasar en el mundo, cosas que van a influenciar en el mundo, básicamente, y ella verá a él hacerse más fuerte, y ella se rebelará y todos serán sacrificados. Bien, esto es una regla interesante que tiene Morborg, que básicamente da una libre interpretación de esas miserias, de esos salmos, que se pueden obviamente incluir en la aventura y hacerla más dramática, más profunda y tal, ¿no? Es como el lore metiéndose dentro de la partida. Luego tendríamos que claramente tener un personaje, crear un personaje, el propio Corebook tiene allí las reglas, y si no, también, hablando de herramientas, en la página de Morborg tenemos estas 3 herramientas que ahora voy a pasar a comentar, ¿sí? Que son básicamente el creador de personajes, ¿sí? La voy a mostrar un poquito, voy a ponerlo en español, ¿por qué no? Donde, según las clases básicas del juego, te crea inmediatamente con un solo clic, ¿sí? Un personaje, ya directamente para jugarlo, con sus rasgos, con su punto de vida, con sus puntos de presagio, el equipo que trae y tal, ¿no? Y bueno, y vamos, obviamente las habilidades y tal. Si esto no te gustara, lo matas y... Uy, puede fallar, sí. Si lo traducen, puede fallar. Lo matas e inmediatamente sale otro, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Bien, nada, una herramienta muy interesante, muy fácil de crear personajes, sobre todo en un juego donde la mortandad, la mortalidad es muy, muy alta. Una vez creado el personaje, entonces puedes pensar una misión con estas demandas de los basílicos, por ejemplo. También lo tenemos acá, eso está incluido en el Corebook, o como agregamos en este suplemento, un dado de 100 que te pueda dar ganchos de aventuras y tal, ¿no? Eso sería como la misión o qué, el objetivo, qué es lo que venís a hacer. Bien, acá tenemos una espada que ha matado exactamente una docena de veces. Eso es lo que necesitamos, lo que los basílicos, que es esta especie de deidad, nos han pedido. Sí, así que nada, estamos obsesionados con esto y hemos escuchado el rumor que en un sitio alejado, cerca de Schwellig, hay un páramo llamado Penuria, donde habita un viejo caballero, un caballero ciego, un caballero que ha sucumbido, ¿sí?, a una maldición. Dicen que él lleva una espada tan poderosa que con solo sacarla de su vaina, las personas caen de espaldas con el cuello abierto. Bien, nada, podríamos de alguna forma ya con esa semilla viajar hacia ese sitio, hacia ese lugar, buscar a este caballero, intentar robarle esa espada para entregársela, para ofrendársela al basílico de 2 cabezas. Bien, tenemos reglas para viajar, vivir encuentro bajo las estrellas muertas, y allí también hay dentro de la página de Morborg un lindo suplemento que es viaje por las tierras moribundas, y que yo me encargué de traducirlo, y también lo podríamos subir o incluir todo traducido, que son reglas para viajes, para crear incluso pequeños asentamientos y cosas así que van pasando en cuanto al clima y tal, ¿no? Acá hay una pequeña regla también que está incluida en el inicio rápido, que es básicamente si uno va viajando y durmiendo a la intemperie,
Lo que recomendamos es tirar un dado de 6, ¿sí? Y verificar si obviamente te ataca algo. Con un resultado de 1, algo te ataca en la noche, generas un monstruo aleatorio y una criatura aleatoria y básicamente te ataca en la noche. Entonces paso a esta otra herramienta muy interesante, que es el creador de criaturas aleatorias. Bien, también disponible de manera gratuita en la página de Morborg. ¿Sí? Crea una criatura. Acá tenemos una breve descripción. Una vez fue como vos, pero ahora tiene quistes ligeramente brillantes en todo el cuerpo. Recita incesantemente la profecía. Más que nada, quiere contratar a un aprendiz para apuñalarlo por la espalda. Ese es el monstruo que se acerca, ¿sí? Te dice la vida, obviamente la moral, no tiene armadura, y cuando te intente morder, si es que lo logra, su mordida hace un dado de 4 de daño. Bien, tiene, si lo quisiéramos ubicar en un lugar, una especie de guarida, tiene una capacidad propia, ¿sí? Este bicho, y lamentablemente no trae ningún botín, ningún tesoro para saquearlo cuando lo matemos. Si este bichejo no nos convenciera o quisiéramos generar otro, le dan a esta especie de huevo, piedra, como lo quieran interpretar, y sale uno nuevo y otro nuevo y otro nuevo de manera aleatoria, lo cual para este tipo de modalidad, incluso para cualquier modalidad, yo es algo que uso mucho en mis partidas de Morborg. Básicamente, nada, con solo un clic te crea la base, la planilla vendría a ser las estadísticas de una criatura, ¿no? Y si no, como dijimos antes, están la tabla de criaturas ya explicadas o explayadas en el core book. Bien, que debe haber unas 15, 20 criaturas, ¿sí? Algunos modelos de criaturas como para utilizar también. Acá hay una regla de comida, hidratación, cansancio y tal. Lo mismo con un dado de 6. Si es que no comimos o no nos hidratamos, podríamos estar ya deteriorando nuestras condiciones, ¿sí? Y obviamente sufriendo daño, o utilizar la regla de broken, de roto, que es una regla que nos indica a la hora de sufrir un fuerte daño o incluso caer inconsciente y tal, si es que estamos en riesgo de morir. Yo ya la tengo aquí preparada, esa regla, también como una tabla. Usamos y básicamente lo que nos dice es que tenemos que tirar un D6. De 1 a un 5, de 1 a 5, perdón, sufriríamos algún tipo de miembro roto, ¿sí? O amputado. Y con un 6 perdemos un ojo directamente. Vamos a ver. Supongamos que estamos realmente deshidratados. Llevamos ya más de 3 semanas sin probar más que pequeños bocados, sin casi tomar agua o tomando agua alquitranada. Bueno, realmente uno de mis ojos sale de sus órbitas, se hincha de tal manera en cuestión de minutos. Lo siento, lo toco, lo puedo ver incluso frente a mí, hincharse, supurar un líquido blanquecino. ¿Parece leche? No, es pus. Es asqueroso y de repente lo intento sostener con una de mis manos y el ojo explota frente a mí, llenándome la mano de sangre y pus. A la mierda, realmente se puede complicar la situación por solo no comer, hidratarse correctamente. Bien. Bueno, podríamos también en esa situación, si nos quedamos sin suministros y tal, intentar, hay reglas y suplementos variados de reglas de casas y tal, podremos básicamente, como dice acá, para facilitarle un poco, decir, bueno, encuentro algo comestible en las cercanías, en este lugar, no sé, algo, un bichejo, un árbol, algo que pueda devorarme y evitar que mi otro ojo explote. Y podríamos preguntarlo, ¿crees? Vamos a usar esa regla, como dijimos, de la tabla del destino. Bueno, creo
según lo que vengo viviendo, que en este lugar, en este sitio, puede llegar a haber algo. Y la verdad que creo que tengo serias dudas. Bien, entonces la situación sería con un dado de 20 sacar de 1 a 10 para que la respuesta sea sí, para encontrar algo de comida. Veamos. 16, significa que no, que el destino me ha dicho que no hay comida. Debo seguir así y por lo menos una vez al día volver a tirar el broken para ver si me termino muriendo, me termino quedando ciego o empiezo a perder las extremidades producto de una profunda deshidratación devenida en, digamos, gangrena o algo por el estilo, infección, hemorragia, lo que fuese que se me presente. Bien, y acá pasamos ya a la regla de exploración de mazmorra. Ya vimos dos opciones, dos que trae este suplemento. Una básicamente para construir sala por sala o habitación por habitación. Y otra ya como para construir algo quizás más armado, más grande o para darle quizás un contenido, una estructura quizás más formada a esa propia mazmorra. Pero no está de más presentar que hay una herramienta también, esta es la tercera herramienta que nos presenta el propio juego, que es el creador de mazmorras, ¿sí? El creador de mazmorras, esto está todo hecho por este tal Carl Druid, ¿sí? Le vamos a agradecer eternamente porque nos ha facilitado en muchas partidas, pero básicamente tiene el mismo concepto. Le damos clic y nos genera aleatoriamente una mazmorra. ¿Cómo funcionaría esto? En el suplemento agregamos varias condiciones o reglas o cómo utilizarlo en el modo solitario, porque se comprende que uno, si la genera de esta forma, ya vería todo lo que hay en esa mazmorra y bueno, perdería un poco la gracia, ¿no? Pero esto es de manera muy sencilla porque la propia aplicación, la propia página nos permite seleccionar cada uno, o sea, individualmente, cada uno de los factores y cada una de las variables y volverlas a tirar, ¿sí? Entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente. Nos presentamos en el santuario del anochecer. O si quisiéramos en esa tumba de los esclavos que habíamos determinado antes, por ejemplo. Y acá, de la misma forma, podríamos ver si el estado está inactivo, si está abandonado, si hay un peligro inminente. De la misma manera que lo vimos antes en el suplemento, pero aquí lo podríamos incluso volver a tirar para ver qué pasa en el momento, ¿no? En el momento, bueno, quién o qué habita aquí ahora, esto lo podríamos usar cuando llegamos a determinada sala, a determinado lugar que nos parece interesante resolver esto, haciendo directamente clic, ¿sí? Nos va tirando una nueva opción, ¿sí? Entonces no hace falta que nos quedemos con lo que nos tiró la primera vez, sino que lo podríamos ir modificando a medida que vamos avanzando, lo cual nos daría esa sorpresa y no sabríamos de antemano con qué nos vamos a enfrentar. Podríamos usar esto, la entrada, ¿no? Una estructura asimétrica en algún lugar dentro de los espacios en blanco del mapa de Kerbus. Esa es la entrada, conocida al lugar. Bueno, está vigilado por alguien. Bien, podríamos tirar y nos dice que directamente la entrada está vigilada por un viejo troll enfermo poseído por un demonio. Y bueno, nada, ahí ya nos presentaría el primer desafío o el primer combate. Los rasgos distintivos y después por 4 ejemplos de habitaciones, que no se limitan a 4 claramente, porque uno podría tirar desde acá las veces que quisiera y seguir sumándole habitaciones al lugar. Bien, pero vamos a suponer que sí, que nos queremos quedar con esto y nada más, así tal cual salió. Nosotros incluimos algo acá en este suplemento referido a esta herramienta, que es cuando el generador de mazmorra indique que hay una criatura importante dentro de la mazmorra, nosotros podremos generarle una ubicación aleatoria. Vamos a suponer que nosotros tenemos estas 4 habitaciones, pero no sabemos dónde esta masa carnosa de baba, larvas y patas de araña se encuentra. O sea que la vamos a encontrar
de manera aleatoria cuando vayamos avanzando, cuando vayamos explorando y tal. ¿Cómo lo determinamos? De manera muy fácil. Cada vez que entramos a una de las habitaciones, tiramos un dado de 4. Si sale de alguna forma 4, el monstruo importante, o sea, la masa carnosa de baba, larvas y patas de araña, está allí frente a nosotros, esperándonos, y salta hacia nosotros y nos ataca. ¿Bien? De ese modo, si vamos visitando habitaciones, llegamos a la cuarta habitación y todavía no había salido el 4, significa que la masa carnosa de baba y larvas está en esa cuarta habitación. Esto es algo muy sencillo que puede incluso ser expandido a todas las habitaciones que quieras ponerle en la mazmorra. Y por último, lo último que se recomienda seriamente y profundamente es no olvidar saquear cadáveres o hurgar en los rincones para encontrar tesoros. Esto también hay miles de tablas, pero está incluido también en el core book, así que sería parte de lo mismo. Nosotros lo tenemos ya creado acá, tanto el saqueo de cadáveres. Bien, bingo, un dado de 20 más 30 en plata, realmente un tesoro. O podríamos usar la búsqueda en los escombros, en el lugar, y ver qué encontramos. Bien, un pergamino impuro. Nada, como todo eso, OCR está muy basado en tablas y tablas y tablas, y a quien obviamente esto no le agrade tanto, no le va a parecer de mucha importancia el suplemento, ni la modalidad, ni lo que hemos presentado, pero a quien le interese o a quien le guste este tipo de juegos, lo va a encontrar, creo yo, bastante útil, ¿sí? Tanto el suplemento que presentamos para jugar solo, como las herramientas que, si no conocían para jugar Morborg, son realmente muy muy interesantes y muy útiles. Esto sería la presentación, esta primera parte por lo menos, la presentación del suplemento y la presentación de las diferentes herramientas que tenemos para jugar Morborg, en este caso para jugar en soledad, pero también, al menos las herramientas oficiales que están disponibles en la página web, morborg.com, les pueden servir a cualquier máster para dirigir alguna mesa completamente incluso improvisada, sin tener que realmente armar mucho o escribir mucho o planificar demasiado, lo cual le otorga, si se quiere, eso, cierta frescura, cierta espontaneidad y también sorpresas varias para toda la mesa. Bien, sí, son herramientas muy muy útiles, que voy a dejar linkeadas en la descripción del video para que las tengan a mano. Dejé allí la pantalla para que todos puedan de todas formas visualizar las direcciones y tal, ahí los sitios web. Y por último, ya que veo esta última pestañita que me queda allí, ¿sí? Es un generador directamente, sería una cuarta opción, generador de mazmorras aleatorias, que de estos sí que hay muchos en internet, pero por lo menos a mí este es el que más me gusta, es de whatabow.github.io, y básicamente te genera mazmorras aleatorias, te permite darle un estilo, o sea, un estilo de color, ¿sí? Yo lo hice ahí como medio basado en esta gama de colores que venimos usando, y si bien no te permite editar, o por lo menos yo no lo he logrado, no te permite editar las salas en sí, o sea, te tira una mazmorra y listo. Sí, es verdad que te permite como agregarle notas y tal a cada lugar, bien, o sea, y te permite descargarla como un PNG en muy buena calidad para subir a otros virtual tabletops y tal. De hecho, yo preparando ya algún tipo de partida y tal, ya he subido ese mismo a este sitio, a este lugar, ¿sí?
como para presentarlo, y seguramente el próximo video sea poniendo a prueba, testeando, como bien dijimos, las reglas de este suplemento antisocial, un puñado de reglas para jugar en soledad.